Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Historia Contemporánea de España. Vamos a hablar del reinado de Alfonso XIII, de 1902 a 1923. Los desajustes del sistema político de la Restauración. A lo largo de las dos primeras décadas del siglo XX, el sistema político de la Restauración, implantado en 1876, permaneció en lo esencial inalterable. Sí, se produjeron algunos importantes cambios que explican la crisis en la que entró el sistema y la solución autoritaria que se adoptó en 1923. Durante años el sistema canovista había funcionado bien, gracias al pacto para alternarse pacíficamente en el gobierno de los dos grandes partidos dinásticos, el liberal y el conservador, cuyas bases sociales oligárquicas eran idénticas y cuyos factores de cohesión eran en ambos casos la dependencia clientelar y las relaciones privadas de amistad y familia. Cada partido ocupaba periódicamente el poder, sin estar nunca totalmente marginado de él. Uno y otro pactaban previamente el resultado de las elecciones. Sin duda, lo que caracterizaba al sistema liberal español era la enorme concentración de poder en el gobierno, en el poder ejecutivo, un ejecutivo que desde el Ministerio de Gobernación dirigía la elección del poder legislativo, enviando por telégrafo circulares a los gobernadores civiles en las que se señalaba el nombre del candidato que debía resultar elegido. En una sociedad como la española, mayoritariamente rural, con un bajo nivel de renta por habitante y una elevadísima tasa de analfabetismo, los electores votaban de acuerdo con la voluntad de sus señores por respeto a una autoridad tenida por natural, porque creían que debía una obediencia a las clases superiores. Los electores, a cambio, obtenían algún beneficio o favor. Lo cierto es que los nombramientos para cubrir puestos en la administración, desde el subsecretario hasta el portero de cualquier institución pública, se hacían con criterios personales, de recomendación, para atender a los requerimientos de los amigos políticos. El favoritismo, el nepotismo, era una obligación moral de cualquier patrón político con su clientela. Así pues, el gobierno, en los primeros tiempos del régimen, no tuvo mayores problemas para imponer su candidato. Los caciques de uno y otro partido se garantizaban el disfrute periódico del poder, sin tener que luchar por él. Hablemos del debilitamiento del poder central. Desde los primeros años del siglo XX, sin embargo, se redujo la capacidad del gobierno de imponer su voluntad. Muchos distritos se convirtieron en cacicatos estables o sólidos, que permanecían invariablemente bajo el control político de un mismo cacique, lo que le permitía renovar su acta en cada elección independientemente del partido que estuviera en el poder. Frente a la práctica de imponer diputados, cuneros, cada vez más rechazada, con el paso del tiempo se reforzó la tendencia del electorado a votar a sus naturales más proclives a defender los intereses del distrito o pueblo. La creación de redes clientelares, de fuertes lazos de independencia, era muy estable y duradero instrumento de dominio. En el caso de los grandes caciques, llegó un momento en que era muy probable que si el gobernador civil se oponía a sus deseos o se atrevía a enfrentarse con ellos, fuese despedido o trasladado. La biografía del conde de Romanones es un claro ejemplo de los muchos casos. Don Álvaro de Figueroa, Romanones, entró por primera vez en el Parlamento para cubrir un distrito ministerial en Guadalajara, el cual no le era ajeno, ya que su familia tenía influencia y propiedades en él, pero fue elegido con el apoyo del gobierno y en concreto del ministro de Gracia y Justicia, padre de su novia, que fue quien arregló la habilitación. Una vez elegido, Romanones se dedicó a labrarse amistades. Llegó a controlar por completo las elecciones en aquel distrito erosionado de esta forma el poder de las autoridades gubernativas. Se había convertido en un gran cacique, con independencia del partido que ocupase el poder. A medida que creció el número de notables con arraigo y verdadera fuerza electoral en los distritos, al poder central le resultó cada vez más difícil imponer a sus candidatos, cuneros. Hablemos de fragmentación de los partidos dinásticos. Al aumentar la influencia y autonomía de los notables locales y provinciales, su poder de negociación con la jefatura central de sus respectivos partidos también se acrecentó. Los notables aportaban al partido respectivas clientelas en las que primaban las relaciones personales y de clientelismo. Más que al partido, los adeptos se consideraban vinculados a sus jefes locales. Tras la desaparición de los dos grandes líderes del turno, Cánovas, 1897, y Sagasta, 1903, se produjo en el seno de ambos partidos una creciente fragmentación por ausencia de un liderazgo fuerte e incuestionable.
Los jefes de las distintas facciones del partido que estaban en el poder se acostumbraron a renegociar continuamente su apoyo al gobierno a cambio de contrapartidas para sus nutridas clientelas. Algunos de ellos, en un momento de desencuentro, o si se sentían menospreciados o preteridos en su acceso a mayores cuotas de poder, podía hacer una disidencia o incluso trasvasar su clientela a otro partido o formación rival. De hecho, la permanente amenaza de disidencia se convirtió en un elemento de inestabilidad política que afectó gravemente a la gobernabilidad del país. Hablemos del protagonismo del rey. Conforme aumentó la fragmentación de los partidos del turno en distintas facciones rivales, la labor del gobierno se vio dificultada y el rey fue adquiriendo creciente protagonismo político. En España, a diferencia de Inglaterra o de Bélgica, la evolución fue la opuesta. El poder del rey fue en aumento frente al del Parlamento, que no era en absoluto el verdadero centro del sistema político, puesto que el Parlamento no era representativo desde el momento en que las elecciones se falseaban sistemáticamente. La voluntad del rey adquiría una importancia fundamental. Lo que solía suceder era que el monarca retiraba su confianza a un jefe de gobierno y encargaba a otra figura política la formación de un nuevo gabinete, concediéndole normalmente a continuación el decreto de disolución de Cortes, de tal forma que el nuevo presidente del Consejo, a través de su ministro de Gobernación, se encargaba de organizar las elecciones y obtener una holgada mayoría en las mismas. El deseo de Alfonso XIII de imponer sus propios criterios ocasionó múltiples crisis de gobierno. Sin duda, su forma de actuar contribuyó a la inestabilidad política. La sobrevaloración de la figura del rey emanaba fundamentalmente la creciente debilidad y división de los partidos políticos españoles, el eficiente funcionamiento de las instituciones y la escasa vertebración social de la España de aquel momento. Los líderes de las diversas facciones políticas aspiraban a ser el candidato elegido. Al hacer su elección encargando a un líder de facción y no a otro la formación del gobierno, el rey aupaba a ese líder y desplazaba a los demás, lo que a su vez fomentaba aún más el fraccionamiento. Lucha y movilización electoral. La disgregación de los partidos dinásticos y la aparición de nuevas fuerzas o la consolidación de otras complicaron considerablemente la política española a partir de la segunda década del siglo y contribuyeron a dificultar el consenso entre las élites políticas. Cada vez fueron más los grupos y facciones políticos que conseguían representación parlamentaria y que dificultaban el juego turnista clásico, añadiendo tensiones y elementos desestabilizadores a la vida política. El encasillado requirió cada vez más arduas y laboriosas negociaciones que en ocasiones fracasaban. Las elecciones tendieron a ser más reñidas y disputadas que durante la primera fase del régimen. Los distritos fueron cada vez con más frecuencia escenario de auténtica lucha entre varios candidatos. Desde luego, donde el ministerio podría imponer sin dificultades el encasillado, no hacía falta la utilización de métodos como la compra de votos y otras tropelías del arte electorero, como la alteración de las votaciones mediante el robo de actas, la masiva introducción de papeletas falsas en las urnas o la organización de cuadrillas de suplantadores que votaban en lugar de otros electores. Esto último posible porque en el momento de depositar el voto no se contrastaba la identidad del ciudadano. Otro factor que también contribuyó al incremento de la lucha electoral fue el avance de la movilización política de un electorado urbano, cada vez más independiente. Las ciudades constituían una especie de islotes de modernización donde se produjo un paulatino aumento del voto libre, un proceso, en definitiva, de democratización política, aunque no tuvo excesivo impacto por cuanto respecta a la política nacional y quedó prácticamente restringido al ámbito de la política municipal, ya que las Cortes dependían del voto de la mayoría rural española. Allí, los caciques tenían gran poder y la indiferencia y la desmovilización se mantenían y el sistema electoral y geográfico otorgaba un peso muy superior a la España rural frente a la urbana, con lo que hacía que el sistema político de la Restauración siguiese siendo un sistema oligárquico. Durante el reinado de Alfonso XIII, los resultados electorales siguieron arrojando, por lo general, pocas sorpresas. La victoria electoral siguió obteniéndola sistemáticamente el partido en el poder. La intervención gubernamental en las elecciones fue constante a lo largo de todo el periodo. El proceso de progresiva pérdida de poder por parte del gobierno, aunque indudable, no deja de ser relativo. En todas las elecciones venció el partido gobernante que las convocaba.
excepto en 1919, en que Maura fue derrotado, lo que no es sino la excepción que confirma la regla, consecuencia, sobre todo, de la división en el Partido Conservador y no tanto de cambios sustanciales en el sistema. Hablemos a continuación del panorama político a comienzos del siglo 1902-1909. Intelectuales y políticos tomaron progresivamente conciencia de que cada vez más generalizado desprestigio de las instituciones políticas y de la necesidad de introducir reformas para modernizar y legitimar el sistema canovista, básicamente a través de una integración y participación de la sociedad en la vida política. Este sentimiento regeneracionista se extendió y agudizó extraordinariamente tras la derrota del 98. Hablemos de Antonio Maura, líder aglutinador del Partido Conservador. El Partido Conservador logró unirse en torno al proyecto regeneracionista de Antonio Maura, que procedente de las filas liberales se incorporó al Partido Conservador en 1902. En pocos meses consiguió consolidar su autoridad sobre un partido que se hallaba dividido en múltiples facciones y superar la crisis abierta a la muerte de su fundador. En 1903 era ya jefe del Partido Conservador como sucesor de Silvela. Este fue una figura siempre respetada. Se valoraba su dignidad política. Maura se presentó a sí mismo como la solución que el país necesitaba. Su programa reformista, su famosa revolución desde arriba, fue probablemente el más global, elaborado y ambicioso. Creía en el sistema canovista, en las instituciones que sancionaba la Constitución de 1876, pero estaba radicalmente insatisfecho con su funcionamiento. El principal mal radicaba en la desmovilización social. Al igual que Costa, denunciaba el caciquismo, pero al contrario que aquel, no apelaba a ningún cirujano de hierro. Consideraba que lo que había que hacer era cumplir estrictamente las leyes vigentes, revitalizar el Parlamento para que cumpliera plenamente sus funciones y de esa forma, dignificando las leyes e instituciones, el sistema se ganaría el respeto de la opinión. La reforma del Estado en las elecciones de 1903 debía pasar por depurar los mecanismos electorales según Maura, que no quiso utilizar los instrumentos del Ministerio de Gobernación para apañar los resultados. Aquellas elecciones, al faltar el habitual apoyo oficial, los caciques locales hicieron uso de todos los recursos del arte electorero a su alcance, pero aún así los republicanos ganaron en ciudades como Madrid y Barcelona. Parecía, pues, que democratización era sinónimo de apoyo a las opciones antisistema. Maura estaba firmemente convencido de que si era posible, sin acometer reformas, evolucionar hacia la democracia desde el liberalismo oligárquico. En su proyecto, Maura pretendía dar preponderancia a las Cortes y reducir el poder del monarca, convirtiéndolo en un rey parlamentario, pero en diciembre de 1904 dimitió como jefe del gobierno cuando Alfonso XIII se empeñó en imponer su propio candidato para el cargo de jefe de Estado Mayor Central del Ejército, en vez de elegir al candidato propuesto por el ministro de la Guerra.